Bien, está en línea para conversar unos minutos con nosotros el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Pablo Farías. Diputado, buen día, gracias por atendernos. Buen día, María Herminia, ¿cómo le va? Bien, un gusto en saludarlo. Gracias, igualmente. Bueno, la pregunta ante el pedido de interpelación que esta mañana nos decía el senador Lewandowski que surge de alguna manera en el Senado. Yo creía que había surgido en ustedes, en diputados, digo. La verdad que no sabía lo del Senado. Nosotros lo planteamos como iniciativa en la Cámara de Diputados. Claro. Pero bueno, puede ser que el Senado haya tenido una iniciativa similar. Sí, que no lo sabía. Bueno, bien. Se ve que hay algunas cuestiones concurrentes, podríamos decirle. Sí, ahora, la pregunta, diputado, es sí, yo sé, he leído que dicen porque la respuesta debe ser política, pero sigue sorprendiendo por qué al ministro de Gobierno Zuckerman y no a quien es también política, porque la ministra de Salud cuando uno asume como ministro, y usted lo sabe, y es un hombre, una mujer con responsabilidades políticas. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué ante el tema del Baigorria, por qué a Zuckerman y no a Martorana? Porque creemos que la respuesta la tiene que dar el gobierno en forma integral. Lo que sucedió excede a una mera situación sanitaria. Aquí no estamos hablando de un problema, una deficiencia del plan de vacunación. Estamos hablando de algo que se hizo a espaldas justamente de lo que es el plan oficial o los turnos que se otorgan oficialmente a través de la página web, de los que todos nos inscribimos y nos van llegando los turnos, ¿no? Entonces, nos parece que acotarlo o circunscribirlo exclusivamente a una respuesta de tipo sanitaria no es lo correcto. Acá, de hecho, estamos hablando de un funcionario que habría renunciado en las últimas horas, que ocupaba un cargo de altísimo nivel en la empresa provincial de la energía, que depende de otro ministerio, y a medida que se van conociendo más datos, claramente necesitamos una respuesta oficial más amplia sobre si esto es una actitud que ha dependido del gobierno o no, qué se va a hacer con toda la línea de funcionarios involucrados. Y nos parece que esto excede solamente a la cartera de salud. Nos parece que circunscribirlo a un problema del plan de vacunación es no dimensionar que esto tiene un impacto mucho más fuerte en toda la gestión del gobierno, ¿no? Ahora, la medida de interpelación es dura, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, esto sucedió en los primeros días del mes de febrero. Sí. Yo le voy a decir algo que tiene mucha cercanía, porque es mi madre, que tiene 81 años. Ella se vacunó a mediados del mes de marzo, le llegó el turno, con 81 años. Así que imaginemos o retrotraigámonos a los primeros días del mes de febrero. Prácticamente nadie se había vacunado, todavía no se había casi iniciado el proceso como lo conocimos en los meses siguientes, con lo cual la gravedad es de mucha trascendencia, mucha importancia, y además ha habido otro tipo de situaciones que no han sido respondidas debidamente. Recordemos el personal del Ministerio de Cultura que teóricamente se vacunó por error, porque los tenían registrados como docentes, el problema del personal del IPEC, que nunca nos quedó claro por qué lo habían vacunado, y otras situaciones, preguntas o cuestionamientos que surgieron en todos estos meses de situaciones similares. Entonces nos parece que aquí ya no basta una mera concurrencia al funcionario, sino que creemos que tiene que tener el marco previsto constitucionalmente para que las respuestas tengan ese peso, para que la necesidad que creemos que hay en la ciudadanía de esclarecimiento, de transparentar estas situaciones, tenga una respuesta con toda la formalidad y la fuerza que se prevé en estos casos en la legislatura para que el funcionario concurra, con todas las garantías para que pueda hacerlo con absoluta libertad en cuanto a los tiempos para exponerse, para responder. Digo, el mecanismo está previsto en el reglamento, está previsto también
esta concurrencia constitucionalmente, con lo cual no vemos ningún inconveniente que esto se produzca, que además ha sucedido en otras ocasiones ya en la legislatura santafesina, ¿no? Sí, la última que recuerdo me parece que fue la de Raúl Lamberto, ¿no? Sí, la de Lamberto fue una de las más recordadas porque además fue muy extensa. El exministro en ese momento estuvo, bueno, yo recuerdo por lo menos 6 u 8 horas respondiendo absolutamente todas las preguntas que los diputados y las diputadas le hacían. Con lo cual, y no vimos en eso en la gestión, yo formaba parte también en ese momento de la gestión del gobierno y no se vio en ese momento que eso fuera un inconveniente o que el ministro después de eso no pudiera seguir su tarea. Al contrario, creo que ayudó a que se entendieran muchas cosas que se estaban cuestionando en ese momento y creemos que eso es lo que pasa hoy. Hay una... Claro, pero el ministro hablaba sobre seguridad. Y sobre, bueno, todo. En cambio acá... sobre temas específicos. Claro, en cambio acá, es lo que yo veo, ¿no? Un ministro de gobierno que es un generalista de alguna manera, pero con la especialidad política, sobre hechos puntuales que claro, tienen... pero, claro. Perdón, en eso insisto, este no es un problema de salud, no es un problema de política sanitaria, esto es mucho más grave. Claro. Es gente que ha orquestado un sistema que justamente es paralelo y no respeta lo que luego se diseñó como plan de vacunación. Acá no estamos hablando de si se evaluó o cómo se evaluó vacunar a determinada población, si los que tienen comorbilidades se los registró, bueno, qué sé yo, cuestiones que tienen que ver específicamente el plan de vacunación. Acá estamos hablando de personas que se vacunaron en forma, podríamos decir, clandestina, inclusive alterando, según los datos que tenemos, su condición de trabajadores, poniendo que eran personal de salud. Parece que esto excede a la órbita del ministerio y necesita una respuesta política del gobierno. El ministro de Gobierno, por la misma ley de ministerios, también ejerce la coordinación del gabinete, con lo cual en eso creo que puede con toda solvencia expresarse y también requerir la información que sea necesaria de otras áreas. Diputado, estoy conversando con Pablo Farías, diputado, presidente de la Cámara de Diputados, justamente. Digamos, se lo convoca, esto va a ser a las 10. Tengo información porque podría contestar por escrito, tengo información de que va a ser presencial. Ahora, las preguntas, ¿sí son elevadas previamente o no? Sí. De hecho, cuando votamos el día jueves la resolución, esa misma resolución ya contiene un pliego de preguntas y como se prevé reglamentariamente, los legisladores han podido ampliar y han enviado algunas preguntas adicionales hasta las 12 horas del día de ayer, del día viernes, y esas preguntas ya les fueron remitidas en las primeras horas de la tarde de ayer, con lo cual consideramos que tiene el tiempo suficiente para poder tener las respuestas hasta el lunes a las 10 de la mañana. Por último, cuando la oposición dice esto es absolutamente político, lo hacen por una cuestión política porque estamos en una etapa de definiciones políticas partidarias, ¿usted qué contesta? Insisto, creo que a esta altura este tipo de cosas no pueden quedar con medias explicaciones o sin todas las explicaciones que se necesitan. Y creemos que el gobierno en su integralidad tiene que brindarnos esas explicaciones y quiero remarcar el tema de que no estamos atacando el sistema de vacunación de la provincia. De hecho, el día jueves se habló que más allá de la escasez de vacunas que nos llegan a la provincia a cuentagotas, no estamos criticando un aspecto del sistema de vacunación. Eso es otra discusión que en su momento se dará cuando concurra la ministra Martorano, que de hecho tenemos pendiente esa reunión en la Cámara. Acá estamos hablando de un problema mucho más grave. De hecho, quisiéramos saber si el funcionario que dice haber renunciado se le solicitó esa renuncia, se lo destituyó de su cargo,
qué explicaciones dio, qué contenido hay en la renuncia. Bueno, hay un montón de situaciones, claro. Y eso creemos que no tiene nada que ver con la cartera de salud. De hecho, el ingeniero Joaquín no forma parte de ese ministerio, ¿no? Así es. Y dígame, en la lista de ustedes, que incluso después de esto debe haber llegado tal vez muchos más denuncias, ¿son muchas las irregularidades que se detectan? No, llegan planteos de distintas localidades, inclusive hay denuncias que a veces nos llegan sobre que se va vacunado algún jefe comunal, algún intendente, pero bueno, esas cuestiones tienen que ser corroboradas. Claro. Acá tenemos un caso que está claramente corroborado y admitido por las personas que cometieron estos hechos, por eso creemos que necesitamos respuestas específicas. Y lo último, ¿va a ser presencial de parte de los legisladores o será...? No. ¿Cómo va a ser, digamos? No, obviamente con las restricciones que tenemos y sobre todo lo que se ha confirmado para esta semana, nosotros vamos a seguir con la modalidad con la que estamos sesionando, que es solo la presencia del ministro en este caso en el recinto. Por supuesto que lo voy a acompañar con todos los recaudos y las distancias necesarias, y el resto de los diputados y diputadas van a estar conectados virtualmente, como hacemos las sesiones, como fue la sesión del día jueves, ¿no? Ministro, le iba a decir, bueno, fue tanto tiempo. No, bueno. Le mando un abrazo grande y muchas gracias, Gracias a usted y un saludo. Gracias, hemos conversado con Pablo Farías, el presidente de la Cámara de Diputados.